Bienvenidos estudiantes del cuarto año de secundaria. Nuestra clase del día de hoy será interpretación de gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Actividad 2. Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Propósito. Recopilaremos datos a través de una encuesta y luego los organizaremos en tablas de distribución de frecuencia que nos permitan producir una nueva información. Finalmente tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones, que serán el sustento para la propuesta de acciones en el proyecto participativo. Competencia. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Criterios de evaluación que vamos a evaluar y tener en cuenta en esta actividad. Identifica la población, muestra y variables en el estudio sobre la discriminación en la comunidad. Recopila datos mediante un cuestionario y los organice en tablas de distribución de frecuencias. Lee y analiza la información contenida en las tablas de frecuencias para producir nueva información. Representa la variación de los datos a través de gráficos y medidas estadísticas. Lee e interpreta gráficos y medidas estadísticas para producir nueva información. Plantea conclusiones sobre la discriminación en la comunidad con base en el análisis e interpretación de la información obtenida. Para iniciar nuestra actividad recordaremos algunos saberes previos sobre aspectos que debemos tener en cuenta para elaborar nuestra encuesta. Primero, definir el objetivo de estudio. Segundo, la población o muestra y reconocer la variable estadística. 1. Para iniciar nuestro estudio y responder la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en la comunidad, identificaremos el objetivo del estudio, la población o muestra, y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de la encuesta. Para ello, completamos el siguiente cuadro. ¿Cuál es el tema de estudio? ¿A quiénes vamos a encuestar? ¿A cuántas personas vamos a encuestar? En este caso, o sea, ¿cuál va a ser nuestra muestra? La cantidad de personas. ¿Qué tipos de variables vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son? Puede ser variable cualitativa, variable cuantitativa, discreta, continua, ¿no? ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Siguiente, ¿qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Qué preguntas recogen los datos cuantitativos? ¿Qué título tendría la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? Consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? Encuestas sobre la discriminación en nuestra comunidad. Ahora que ya tenemos definidas las variables y posibles preguntas en el cuestionario, es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán la parte del cuestionario, modelo de encuesta que aplicaremos. Encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. A continuación te invitamos a desarrollar la encuesta, que tiene como propósito recoger información sobre la discriminación en nuestra comunidad.
Agradecemos tu ayuda y te pido responder cada pregunta de la manera más honesta. Iniciamos. Marca con un aspa la alternativa que mejor representa tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. Primera pregunta, ¿qué edad tienes en años? ¿Cuál es tu sexo? ¿Femenino o masculino? ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? No o sí. Marcamos. ¿Cuál es el motivo de la discriminación que viviste? Tenemos los siguientes casos: por el color de piel, por el lugar de procedencia, seas de costa, sierra o selva, por la forma de hablar quechua hablante o tener algunas variaciones en el castellano, por la lengua que hablas, lengua originaria, por padecer alguna enfermedad o por rasgos físicos, otro. ¿En qué lugar fuiste discriminado? En lugares públicos de la comunidad, mercado, cine, barrio, banco, etc. En la escuela, colegio, en instituciones públicas de la comunidad, posta médica, municipalidad, comisaría, etc. Otro. Tercero, en el momento de aplicar la encuesta recordaremos a quiénes y a cuántos vamos a encuestar, así como el medio más pertinente para realizar, por WhatsApp, correo electrónico, de manera impresa, dependiendo del lugar donde se encuentran las personas a encuestar. También podemos pedir apoyo a un familiar para que nos ayude a aplicar la encuesta. Ahora que ya recopilamos los datos, es necesario organizarlo. Para ello respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos con el cuestionario? ¿Qué características tendrá la tabla de distribución de frecuencias? Elaboramos nuestra tabla de frecuencias para organizar los datos. Para ello completamos la siguiente tabla. Clase se refiere a intervalos, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Leemos y analizamos la información de la tabla de frecuencias. Para ello nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ella? ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? Orientaciones para organizar los datos recopilados. Para el manejo de la información requerimos que los datos recopilados estén organizados en tablas de frecuencias. Esto permite mayor facilidad para generar nueva información sobre el estudio que se realiza. Tabla de distribución de frecuencias. Nos permite organizar y presentar un conjunto de datos o valores de una variable de manera ordenada. Frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece un valor de la variable. Frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas phi de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta phi y el número y el total de datos, n. Es decir, HI, que sería frecuencia relativa, es igual a frecuencia absoluta phi entre n, que es el número de datos. Frecuencia relativa porcentual. Ya sería la última, la frecuencia relativa porcentual. Es decir, la frecuencia relativa de un determinado
determinado dato expresado como un porcentaje. La obtenemos multiplicando la frecuencia relativa HI por 100. Muy bien, estos son los conceptos que tienen que tener en cuenta y pasar a su portafolio para poder responder todas las preguntas que nosotros tenemos que hacer antes de realizar una encuesta. Ustedes, analizando esta información, respondan la encuesta y luego vamos a hacer esa encuesta para ver cómo lo aplicamos. ¿Ya? Muy bien, primer video para poder explicar el trabajo.